Inserta una moneda de bronce. El mecanismo se activa con un clic metálico. Agua bendita fluye hacia tu vasija de arcilla. 5 segundos exactos, ni más ni menos. La moneda se desliza. El flujo se detiene. Has usado la primera máquina expendedora de la historia. Estamos en el año 100 después de Cristo, en Alejandría, Egipto. Y esta tecnología no volverá a existir hasta 1783 años después. No es leyenda, no es exageración. Es historia real documentada en manuscritos que sobrevivieron 2 milenios. Y cuando los ingenieros modernos leen esos manuscritos y construyen réplicas exactas, funcionan perfectamente a la primera. Año 100 después de Cristo. El Imperio Romano domina el mundo conocido, desde Britania helada hasta los desiertos de Egipto, desde las costas atlánticas de Hispania hasta las fronteras del río Éufrates. 50 millones de personas viven bajo gobierno romano. 1 de cada 4 personas en el planeta. Es el imperio más grande que el mundo ha visto hasta ese momento. Y en su centro intelectual, en Alejandría, el cerebro del imperio, un genio está construyendo máquinas que desafían lo posible. Su nombre es Hiro, Hiro de Alejandría, y está a punto de inventar automatización 1700 años antes de la Revolución Industrial. Alejandría no es simplemente otra ciudad romana, es donde el conocimiento del mundo antiguo se concentra. La Biblioteca de Alejandría, aunque ha sufrido incendios y pérdidas, todavía alberga cientos de miles de rollos de papiro. El conocimiento acumulado de civilizaciones griegas, egipcias, persas, babilónicas, todas preservadas meticulosamente. Los mejores matemáticos del mundo estudian aquí. Los mejores filósofos enseñan aquí. Los mejores ingenieros construyen aquí. 3 siglos antes, Euclides escribió sus elementos de geometría en Alejandría, estableciendo las matemáticas como ciencia rigurosa. Arquímedes estudió aquí, descubriendo principios de palancas y flotación que llevan su nombre. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con precisión asombrosa usando solo sombras y geometría. Hiparco creó el primer catálogo estelar completo y descubrió la precesión de los equinoccios. Y ahora Hiro está llevando la ingeniería a territorios completamente nuevos. No está satisfecho con teoría pura. No quiere solo escribir ecuaciones. Quiere construir. Quiere crear máquinas que trabajen solas, sin intervención humana constante. Está obsesionado con una pregunta que define toda su obra. ¿Cómo hacemos que los objetos inanimados realicen tareas de manera autónoma? Esta pregunta lo lleva a estudiar neumática, la ciencia del aire en movimiento; hidráulica, la ciencia del agua bajo presión; mecánica, la ciencia de poleas, palancas y engranajes; y algo que nadie más está explorando sistemáticamente: cómo combinar estos principios para crear automatización. Hiro escribe libros técnicos exhaustivos. Pneumática. Contiene más de 70 diseños de dispositivos que funcionan con aire y agua. Autómata describe robots mecánicos programables que pueden realizar secuencias de movimientos sin intervención humana. Mechánica explica el funcionamiento de todas las máquinas simples y cómo combinarlas para ventaja mecánica. Dioptra cubre instrumentos de medición de precisión para topografía e ingeniería. Sus libros no son filosofía abstracta. Son manuales técnicos con diagramas detallados, medidas específicas, instrucciones paso a paso. Cualquier artesano competente puede seguir sus diseños y construir las máquinas exactamente como Hiro las concibió. Y cuando lo hacen, funcionan. La máquina expendedora de agua bendita está documentada en Pneumática, libro primero. Los diagramas muestran cada componente. Las explicaciones describen cada principio de operación. Y el diseño es brillante en su simplicidad elegante. El problema que Hiro está resolviendo es práctico y tiene dimensiones económicas, logísticas y sociales. Los templos egipcios y greco-romanos tienen fuentes de agua bendita en las entradas. Los fieles deben purificarse antes de entrar al espacio sagrado. Es ritual fundamental.
Pero el sistema tradicional tiene problemas múltiples que están causando fricciones. Si un sacerdote dispensa el agua manualmente, se cansa después de horas parado en el calor. Los templos grandes pueden tener cientos de visitantes diarios. Algunos días, miles durante festivales. Ningún humano puede mantener ese ritmo sin agotamiento. Si rotan múltiples sacerdotes, necesitas coordinar turnos y pagar más personal. Si dejan la fuente abierta para autoservicio, la naturaleza humana crea problemas. Algunos fieles toman mucha más agua de la necesaria. Llenan múltiples vasijas. Algunos prácticamente se bañan. Otros, viendo que el agua se agota, apuran y empujan para llegar primero. No hay dignidad, no hay orden, es caos. Y no hay manera efectiva de recolectar donaciones por el servicio. Los templos dependen de donaciones para mantenimiento, salarios de sacerdotes, rituales. Si simplemente colocas un recipiente de donaciones, algunos donan generosamente. Otros no donan nada. No hay equidad, no hay garantía de ingresos. Hiro diseña una solución que resuelve todos estos problemas simultáneamente con un solo dispositivo mecánico. Construye una caja de bronce aproximadamente del tamaño de una sandía moderna. 40 centímetros de alto, 30 de ancho, 30 de profundidad, herméticamente sellada. En la parte superior hay un recipiente abierto de aproximadamente 5 litros que contiene el agua bendita. En la parte frontal de la caja, a altura conveniente, hay una ranura vertical de 3 centímetros de alto, medio centímetro de ancho. Suficientemente ancha para aceptar las monedas de bronce estándar del periodo, pero no tanto que objetos más grandes puedan insertarse. Debajo de la ranura, separado por unos 10 centímetros, hay un pequeño caño de bronce que sobresale aproximadamente 5 centímetros. Dentro de la caja sellada, oculto de la vista, está el mecanismo que hace todo funcionar. Una palanca horizontal de bronce de aproximadamente 20 centímetros de largo montada sobre un fulcro, como un balancín. El fulcro está posicionado no en el centro, sino desplazado, aproximadamente un tercio de la distancia desde un extremo. Esto crea asimetría deliberada. En el extremo corto de la palanca, directamente debajo de la ranura de monedas, hay una pequeña plataforma cuadrada de aproximadamente 3 centímetros por lado. Esta plataforma está montada en la palanca, pero su superficie está inclinada aproximadamente 15 grados respecto a la horizontal. La inclinación es crucial para el funcionamiento temporizado del sistema. En el extremo largo de la palanca hay un pequeño contrapeso de bronce. El peso está calibrado exactamente para que, en estado de reposo, este extremo de la palanca esté abajo y el extremo corto con la plataforma esté arriba. El sistema está balanceado pero sesgado hacia esta posición de reposo. Conectada a la palanca, en un punto cercano al fulcro hay una varilla vertical de bronce que penetra el fondo del recipiente de agua superior. En el extremo de esta varilla, dentro del recipiente de agua, hay una pequeña válvula de bronce con un sello de cuero. Cuando la palanca está en posición de reposo con la plataforma arriba, la varilla mantiene la válvula firmemente cerrada contra un orificio en el fondo del recipiente. No fluye agua. Desde el orificio del recipiente, un tubo de bronce lleva directamente al caño exterior visible en el frente de la caja. Cuando la válvula abre, el agua fluye por gravedad desde el recipiente, a través del tubo hacia afuera del caño. Ahora viene el funcionamiento. Un fiel se acerca a la máquina con su vasija vacía. Toma una moneda de bronce, una dracma estándar que pesa aproximadamente 4 gramos, y la inserta en la ranura. La moneda cae por gravedad hasta que aterriza en la plataforma inclinada en el extremo corto de la palanca. El peso de 4 gramos de la moneda, aunque pequeño, es suficiente para superar el contrapeso en el otro extremo debido a la ventaja mecánica proporcionada por la posición del fulcro. El extremo corto de la palanca con la moneda comienza a descender. El extremo largo con el contrapeso comienza a elevarse. Este movimiento jala la varilla conectada, que jala la válvula hacia abajo, abriéndola. El agua comienza a fluir del recipiente superior a través del orificio ahora abierto, por el tubo, hacia afuera del caño. El fiel coloca su vasija bajo el caño. El agua bendita fluye hacia su vasija con sonido suave y satisfactorio.
Pero aquí viene la ingeniería verdaderamente brillante, la parte que diferencia esto de un simple mecanismo de apertura. La plataforma donde descansa la moneda está inclinada a 15 grados. A medida que la palanca desciende y la plataforma se inclina más debido al movimiento de la palanca, la moneda gradualmente comienza a deslizarse sobre la superficie inclinada. Hiro ha calculado exactamente la fricción del bronce contra bronce. Ha calibrado el ángulo de inclinación. Ha ajustado el movimiento de la palanca. Todo está diseñado para que la moneda permanezca en la plataforma por aproximadamente 5 segundos, dependiendo del peso exacto de la moneda específica usada. Durante esos 5 segundos el agua fluye. El fiel recibe aproximadamente medio litro de agua bendita. Suficiente para el ritual de purificación. No demasiado que desperdicie recursos del templo. La cantidad perfecta. Después de 5 segundos, la moneda finalmente se desliza completamente fuera del borde de la plataforma. Cae hacia un compartimento de recolección en la base de la caja, creando un sonido metálico satisfactorio que confirma que el pago ha sido registrado. En el momento que la moneda deja la plataforma, el contrapeso en el otro extremo de la palanca ya no tiene nada que contrarrestar. Instantáneamente jala su extremo hacia abajo. La palanca regresa rápidamente a su posición de reposo. La varilla empuja la válvula de regreso a su posición cerrada. El flujo de agua se detiene abruptamente. El sistema ha regresado exactamente a su estado inicial, listo para la siguiente moneda. No requiere reinicio. No requiere ajuste. No requiere intervención humana. Es completamente autónomo. Hiro documenta variaciones del diseño. Algunas máquinas están calibradas para aceptar monedas más pesadas y dispensar más agua. Otras están diseñadas para monedas más ligeras y dispensan menos. Algunas dispensan vino en lugar de agua para templos de Dionisio. Otras dispensan aceite perfumado para templos de Afrodita. El principio mecánico es idéntico, solo los líquidos y calibraciones difieren. Hiro incluso describe una versión avanzada con múltiples recipientes que pueden dispensar líquidos diferentes según qué ranura uses. Inserta moneda de plata en ranura superior, recibe vino. Inserta moneda de bronce en ranura inferior, recibe agua. Es máquina expendedora multiproducto hace 2000 años. Los templos compran estos dispositivos. Los instalan en entradas o en patios. Sacerdotes entrenan en mantenimiento básico. Mantener recipientes llenos, vaciar compartimentos de monedas, limpiar válvulas periódicamente, lubricar partes móviles con aceite de oliva. Pero el mantenimiento es mínimo. Las máquinas funcionan año tras año con intervención humana mínima. Los fieles aman el sistema. Es justo. Cada persona recibe exactamente la misma cantidad, sin importar estatus social. Es conveniente. No hay esperas mientras sacerdote descansa o atiende otros deberes. Es digno. No hay empujones ni competencia por recursos limitados. Es experiencia religiosa mejorada por tecnología. Y los templos ven beneficios económicos claros. Los ingresos por donaciones son predecibles. Cada uso de la máquina genera ingresos fijos. No dependen de generosidad variable. Pueden presupuestar. Pueden planificar. Es modelo de negocio sostenible para institución religiosa. Cuando arqueólogos modernos descubrieron descripciones de estas máquinas en manuscritos bizantinos copiados en el siglo IX, muchos fueron escépticos. Parecía demasiado avanzado para el año 100, demasiado moderno. Seguramente era exageración o malentendido de copistas medievales que no entendían tecnología. Pero los diagramas eran demasiado específicos. Demasiado detallados. Y cuando ingenieros del siglo XX decidieron probar si funcionaría, construyeron réplicas exactas siguiendo especificaciones de Hiro. Usaron bronce como el original. Replicaron dimensiones exactas. Y en 1962, la primera réplica moderna funcionó perfectamente en su primer intento. Desde entonces, múltiples museos han construido versiones funcionales. El Museo Kotsanas en Atenas tiene una que los visitantes pueden usar. Insertas moneda moderna de euro. Recibes agua. La moneda se desliza. El agua se detiene.
Funciona exactamente como funcionó hace 1900 años. Entonces, la pregunta inevitable se vuelve imposible de ignorar. ¿Por qué olvidamos esto? Hiro documentó la tecnología exhaustivamente. Los templos la usaron. Los principios son simples. Cualquier herrero competente que vea una funcionando puede replicarla. ¿Por qué pasaron 1700 años hasta que alguien más construyó máquinas expendedoras? La respuesta revela verdad profunda sobre cómo tecnología se propaga o no se propaga en sociedades. Roma no carecía de conocimiento técnico. Roma carecía de incentivo económico estructural para aplicar ese conocimiento ampliamente. Los templos que compraban máquinas de Hiro eran instituciones religiosas extremadamente ricas en ciudades principales. El templo de Serapis en Alejandría, el templo de Júpiter en Roma, el templo de Artemisa en Éfeso. Podían pagar artesanos especializados para construir dispositivos mecánicos complejos hechos a medida. Pero fuera de ese nicho específico no había demanda amplia. ¿Por qué? Porque Roma tenía esclavos, millones de ellos. Aproximadamente 30% de la población del imperio eran esclavos. En ciudades como Roma, la proporción podía ser 50% o más. Si necesitabas que alguien dispensara agua todo el día, comprabas un esclavo. Un esclavo joven y saludable costaba aproximadamente 500 a 1000 denarios, dependiendo del mercado y habilidades. Eso era aproximadamente 2 años de salario de un soldado romano. Es inversión significativa pero factible para negocios o templos. Una máquina expendedora hecha a medida por artesano calificado probablemente costaba similar o más. Requería bronce de alta calidad, calibración precisa, instalación profesional. Pero el esclavo podía hacer múltiples tareas. Podía dispensar agua, podía limpiar el templo, podía transportar suministros, podía hacer recados. Era flexible, multifuncional. La máquina solo dispensaba agua. No podía hacer nada más. No podía adaptarse a circunstancias cambiantes. Si el recipiente se vaciaba, no podía rellenarse solo. Si algo se rompía, necesitaba reparación especializada. Desde perspectiva puramente económica romana, el esclavo era mejor inversión. Solo en nichos muy específicos, las máquinas tenían ventaja competitiva. Templos donde equidad ritual era crucial. Lugares donde flujo constante de usuarios era tan alto que incluso esclavos no podían mantener el ritmo. Situaciones donde mecanismo automático proporcionaba prestigio o demostración de favor divino. Esos nichos existían pero eran limitados, y esa es la tragedia de la tecnología romana. Roma no carecía de genios. Hiro de Alejandría era ingeniero de calibre que no sería igualado hasta Leonardo da Vinci 1300 años después. Roma no carecía de capacidad técnica. Artesanos romanos podían construir lo que fuera diseñado. Roma no carecía de capital. Era economía más rica del mundo antiguo. Roma carecía de estructura económica que incentivara automatización. La esclavitud eliminaba motivación principal para desarrollar máquinas ahorradoras de trabajo. ¿Para qué automatizar cuando tienes humanos forzados a trabajar gratis? La pregunta no tiene respuesta satisfactoria desde perspectiva de innovación tecnológica. Cuando el imperio colapsó en el siglo V, las consecuencias para tecnología fueron catastróficas. Las ciudades se encogieron. Millones murieron en guerras, plagas y hambrunas. El comercio a larga distancia colapsó. La especialización artesanal desapareció. No había más clientes ricos para dispositivos mecánicos sofisticados. Las bibliotecas fueron destruidas o abandonadas. La biblioteca de Alejandría fue quemada en múltiples ocasiones durante conflictos. Los manuscritos de Hiro sobrevivieron porque monjes bizantinos los copiaron, probablemente sin entender completamente lo que estaban preservando. Solo sabían que eran textos antiguos importantes. Y durante 1000 años, Europa olvidó que las máquinas expendedoras habían existido. Los monjes copiaban los manuscritos generación tras generación, preservando conocimiento que nadie aplicaba. Era conocimiento muerto, esperando resurrección. Esa resurrección llegó en 1883, Londres, Inglaterra. Percival Everett patenta la primera máquina expendedora moderna.
dispensa tarjetas postales. El diseño usa palanca, contrapeso y mecanismo temporizado. Es mecánicamente casi idéntico al diseño de Hiro. Everett no había leído a Hiro. No sabía que estaba reinventando tecnología de 1800 años de antigüedad. Estaba resolviendo el mismo problema que Hiro había resuelto: cómo dispensar productos automáticamente a cambio de pago. Las mismas restricciones mecánicas llevaban a las mismas soluciones. Y ahora las máquinas expendedoras son omnipresentes. Hay aproximadamente 15 millones de máquinas expendedoras operando globalmente. Japón tiene 5 millones solo. Una por cada 25 personas. Dispensan absolutamente todo imaginable: bebidas frías y calientes, comida fresca y empaquetada, productos electrónicos, paraguas, flores, huevos frescos. En Tokio hay máquinas que venden cangrejos vivos. La industria global genera más de 30.000 millones de dólares anuales. Es infraestructura crítica en Japón, donde máquinas están en cada esquina. Es conveniencia apreciada universalmente. Y todo comenzó con Hiro queriendo automatizar distribución de agua bendita en templos alejandrinos hace 1900 años. Pero la máquina expendedora era solo el comienzo del genio de Hiro. Porque mientras experimentaba con mecanismos de palanca y contrapeso, estaba desarrollando algo aún más impresionante. Algo que cuando lo veías funcionando en templo, creías estar presenciando milagro divino. Las puertas masivas del santuario interior abriéndose solas, sin manos humanas tocándolas, comandadas aparentemente solo por el poder del fuego sagrado. Y no vas a creer cómo lo hizo. El sacerdote camina hacia el altar central vestido con túnicas ceremoniales. La multitud de fieles observa en silencio reverente. Coloca leña en el altar. Toma antorcha encendida. Toca la leña. Las llamas comienzan pequeñas, luego crecen. Y entonces, lenta, majestuosamente, imposiblemente, las puertas masivas de bronce del santuario interior comienzan a moverse. Nadie las está tocando. Se abren solas por voluntad divina. Los fieles caen de rodillas. Los dioses están presentes. El fuego sagrado tiene poder para comandar las puertas. Las puertas se abren completamente, revelando la estatua dorada del dios brillando en la oscuridad del santuario. No era milagro. Era termodinámica. Era hidráulica. Era Hiro de Alejandría demostrando que entendía transferencia de energía térmica a mecánica 1700 años antes de James Watt perfeccionara el motor de vapor. El sistema completo era obra maestra de ingeniería invisible. Los fieles nunca veían los mecanismos. Todo estaba oculto debajo del piso del templo, enterrado dentro de las paredes, escondido bajo el altar. Solo veían el resultado final. Fuego causa que puertas se abran. Para mentes antiguas ya predispuestas a creer en poder divino, era confirmación irrefutable. Los dioses responden al fuego sagrado. Los dioses están aquí. Hiro diseñó el sistema completo y lo documentó meticulosamente en Pneumática. El libro 1, capítulo 38, contiene diagramas detallados con vistas en corte que muestran cada componente, cada tubo, cada conexión. Cuando ingenieros modernos estudian estos diagramas, reconocen inmediatamente principios que son fundamentales en termodinámica e hidráulica. Son conceptos que se enseñan en primer año de ingeniería mecánica hoy. Hiro los dominaba en el año 100. Así funcionaba. El altar donde el sacerdote encendía el fuego no era estructura sólida simple. Debajo de la superficie visible de piedra había cavidad. Una cámara de aire herméticamente sellada hecha de bronce. Imagínala como gran tambor de metal invertido. Aproximadamente 1 metro de diámetro, medio metro de profundidad. Las paredes eran gruesas, aproximadamente 3 milímetros, suficiente para resistir presión sin deformarse. La cámara estaba completamente sellada excepto por un único tubo de bronce que salía del centro del fondo. Las juntas estaban selladas con betún, resina pegajosa derivada de petróleo natural que los romanos usaban para impermeabilización. Era el mejor sellante disponible en el mundo antiguo. Podía resistir presión de agua y aire sin fugas.
El tubo de bronce tenía aproximadamente 2 centímetros de diámetro interno. Descendía verticalmente desde la cámara bajo el altar a través del piso del templo hacia espacios ocultos debajo. Luego corría horizontalmente bajo el piso hacia habitación lateral del templo, habitación que los fieles nunca veían. La longitud total del tubo podía ser 10 a 20 metros, dependiendo del diseño del templo. En esa habitación lateral oculta estaba el corazón del sistema, un tanque de agua grande. Imagina barril de vino gigante, aproximadamente 2 metros de alto, 1,5 metros de diámetro. Hecho de bronce o madera recubierta con betún, contenía aproximadamente 2.000 litros de agua y era también herméticamente sellado. El tubo de aire desde la cámara bajo el altar entraba a este tanque cerca de la parte superior, sobre el nivel del agua. Un segundo tubo, el tubo de agua, salía del tanque cerca del fondo, bajo el nivel del agua. Este tubo también era bronce, mismo diámetro, 2 centímetros. Descendía más profundo bajo el templo hacia ubicación final. Esa ubicación final era un pozo profundo excavado en roca debajo del templo. 5 metros de profundidad, 2 metros de ancho. En el fondo del pozo estaba el contenedor final, un barril grande de bronce, aproximadamente 1.000 litros de capacidad. Este barril estaba suspendido por cuerdas gruesas de lino trenzado. Las cuerdas eran cada una del grosor de tu muñeca, capaces de soportar cientos de kilos de tensión. Las cuerdas pasaban sobre poleas de bronce montadas en vigas en la parte superior del pozo. Las poleas estaban cuidadosamente lubricadas con sebo para girar sin fricción. Desde las poleas, las cuerdas corrían horizontalmente a través de túneles excavados hacia los ejes de las puertas del templo. Las puertas mismas eran masivas. Cada hoja era 3 metros de alto, 2 metros de ancho, hechas de madera de cedro del Líbano recubiertas con bronce decorativo. Cada puerta pesaba quizás 500 kilos. Estaban montadas en bisagras de bronce macizo que les permitían girar. Ahora el funcionamiento. El sacerdote enciende fuego en el altar. Las llamas crecen. El calor se transfiere a través de la superficie de piedra del altar hacia la cámara de aire sellada debajo. El aire en la cámara comienza a calentarse. Aquí entra la termodinámica básica. Cuando calientas aire en espacio cerrado, las moléculas de aire se mueven más rápido. Chocan entre sí con más fuerza. Esto se manifiesta como aumento de presión. La relación es directa. Duplica la temperatura absoluta. Duplicas la presión. El fuego en el altar puede alcanzar fácilmente temperaturas de 600 a 800 grados Celsius. Pero el aire en la cámara no se calienta tanto. Está separado del fuego por piedra gruesa. Pero incluso calentamiento de 20 o 30 grados Celsius es suficiente para aumentar presión significativamente. A medida que la presión aumenta en la cámara, el aire presurizado necesita escape. El único camino es a través del tubo hacia el tanque de agua. El aire presurizado fluye por el tubo, entra al tanque sobre la superficie del agua. Ahora el aire presurizado está empujando hacia abajo sobre la superficie del agua en el tanque sellado. Agua es incompresible. No puede ser comprimida como aire. Si empujas hacia abajo sobre agua en contenedor cerrado, el agua tiene que ir a alguna parte. Y el único lugar donde puede ir es a través del tubo de salida en el fondo del tanque. El agua comienza a fluir bajo presión desde el tanque a través del tubo de salida. Fluye hacia abajo, hacia el barril suspendido en el pozo. El barril comienza a llenarse. A medida que se llena, se vuelve progresivamente más pesado. Cada litro de agua agrega 1 kilogramo de peso. El barril está suspendido por cuerdas. A medida que se vuelve más pesado, jala las cuerdas hacia abajo con más fuerza. Las cuerdas pasan sobre poleas. La fuerza descendente del barril se transmite a través de las poleas hacia las cuerdas conectadas a los ejes de las puertas. Los ejes de las puertas están diseñados con ventaja mecánica. No están conectados directamente al centro de las puertas. Están conectados cerca del borde de las puertas opuesto a las bisagras. Esto crea brazo de palanca largo. La fuerza de las cuerdas jalando los ejes hace que las puertas giren sobre sus bisagras. Las puertas comienzan a abrirse lentamente. No es movimiento rápido como si alguien las empujara. Es apertura majestuosa,
controlada, que toma 30 a 40 segundos. Tiempo suficiente para que los fieles observen con asombro creciente. Tiempo suficiente para que el efecto dramático sea máximo. Y todo es completamente automático. El sacerdote solo enciende el fuego, no toca las puertas, no activa ningún mecanismo visible, solo enciende el fuego y las puertas responden. Cuando el fuego es extinguido o apagado deliberadamente, todo el proceso se revierte. El aire en la cámara bajo el altar comienza a enfriarse. Aire frío ocupa menos volumen que aire caliente. La presión en el sistema comienza a disminuir. La diferencia de presión ahora favorece flujo en dirección opuesta. Agua comienza a fluir de regreso desde el barril hacia el tanque principal. El barril se vuelve más ligero. Ya no puede contrarrestar el peso de las puertas masivas. Las puertas, por su propio peso y diseño de bisagras, naturalmente quieren estar cerradas. A medida que la tensión en las cuerdas disminuye, las puertas comienzan a cerrarse. Se cierran tan majestuosamente como se abrieron. El ciclo completo está terminado. Hiro no se detuvo en diseño básico. Creó variaciones múltiples documentadas en sus escritos. Una versión usaba luz solar concentrada en lugar de fuego directo. Espejos cóncavos de bronce pulido, del tipo que Arquímedes había usado 2 siglos antes supuestamente para quemar barcos enemigos, enfocaban rayos del sol sobre punto en el altar. La luz solar concentrada podía alcanzar temperaturas sorprendentes, suficiente para calentar el aire en la cámara sellada y activar el sistema. Esta versión era especialmente útil para templos donde fuego abierto no era deseable o seguro. También añadía elemento dramático diferente. El sol mismo, Dios supremo en muchas religiones antiguas, estaba comandando las puertas. Otra variación más elaborada sincronizaba múltiples efectos. Puertas abriéndose, pájaros mecánicos cantando, estatuas de dioses vertiendo libación. Todo desde un único disparador, el fuego en el altar. Los pájaros mecánicos funcionaban con silbatos de agua. Hiro había descubierto que si forzabas agua bajo presión a través de tubos de tamaño y forma específicos, producían sonidos que se asemejaban a canto de pájaros. Conectó estos silbatos al mismo sistema hidráulico. Cuando agua fluía hacia el barril, también fluía a través de los silbatos. Los pájaros cantaban mientras las puertas se abrían. Las estatuas vertiendo libación usaban válvulas activadas por el mismo sistema de cuerdas y poleas. A medida que las cuerdas se movían para abrir las puertas, también jalaban varillas que abrían válvulas en la base de estatuas. Vino o aceite perfumado previamente almacenado en tanques ocultos dentro de las estatuas fluía hacia afuera, aparentemente vertido por las manos de los dioses. Era sincronización perfecta de múltiples efectos mecánicos complejos desde un solo disparador simple. Era coordinación que requería planificación meticulosa, calibración precisa y entendimiento profundo de cómo múltiples sistemas podían interactuar. Los sacerdotes que operaban estos templos necesariamente conocían los secretos. Alguien tenía que mantener los tanques llenos de agua. Alguien tenía que inspeccionar las juntas selladas para fugas. Alguien tenía que lubricar las poleas. Alguien tenía que ajustar las tensiones de las cuerdas cuando el lino se estiraba con el tiempo. Alguien tenía que reemplazar partes desgastadas. Hiro probablemente entrenaba técnicos específicamente para estos propósitos. Sus libros incluyen secciones sobre mantenimiento y reparación. Era consciente de que estos sistemas, aunque confiables, requerían cuidado continuo para funcionar a largo plazo. Pero el público general no tenía conocimiento. Para ellos era magia genuina. Era confirmación visible de poder divino. Y los sacerdotes no sentían obligación moral de explicar. La línea entre tecnología y teología era borrosa en el mundo antiguo. Si la tecnología ayudaba a los fieles a experimentar lo divino más poderosamente, ¿acaso no era también voluntad de los dioses? Filósofos antiguos debatían estas cuestiones. Los escépticos como Lucrecio argumentaban que tales milagros eran trucos diseñados para explotar credulidad popular. Los defensores argumentaban que los dioses aprobaban cualquier medio que elevara devoción genuina. Hiro mismo evitaba estos debates filosóficos. Para él era ingeniería.
Era demostración de principios de pneumática e hidráulica. El hecho de que los templos compraran sus diseños era conveniente porque financiaba más investigación, pero su motivación principal era técnica, no teológica, y publicaba sus diseños abiertamente. No eran secretos guardados celosamente. Neumática estaba disponible para cualquiera que pudiera leer griego y pagar un copista. Cualquier ingeniero con recursos suficientes podía construir puertas automáticas siguiendo las instrucciones de Hiro. La tecnología se propagó. Evidencia arqueológica y textual sugiere que múltiples templos en el mundo romano tenían mecanismos automáticos. No solo en Egipto, sino en Grecia, Asia Menor, incluso en Roma misma. Los ingenieros locales copiaban diseños de Hiro, adaptándolos a circunstancias específicas de sus templos. Pero cuando el imperio colapsó, el conocimiento fue devastadoramente erosionado. Los templos paganos fueron cerrados por decreto imperial cristiano en el siglo IV. Los mecanismos automáticos, asociados con engaño pagano, fueron deliberadamente desmantelados. El bronce valioso fue fundido y reutilizado para otros propósitos. Los manuscritos de Hiro sobrevivieron en Bizancio. Monjes copistas los preservaron como parte del patrimonio clásico. Pero los copistas eran escribas, no ingenieros. Copiaban las palabras y diagramas sin necesariamente entender los principios subyacentes. Y nadie estaba construyendo nuevos sistemas basados en los diseños. Europa medieval sabía teoría de Hiro, pero no construía dispositivos prácticos. Los ingenieros medievales podían leer sobre puertas automáticas, pero carecían de los recursos, las habilidades metalúrgicas y la demanda de clientes que haría construcción viable. No fue hasta el Renacimiento que Europa redescubrió Hiro no solo como texto, sino como inspiración práctica. En 1575, el matemático italiano Federico Comandino publicó primera traducción latina completa de pneumática. De repente, ingenieros europeos podían leer Hiro en latín, idioma académico universal de Europa. El impacto fue inmediato y profundo. Ingenieros del Renacimiento quedaron asombrados. Construyeron réplicas de los dispositivos de Hiro. Las puertas automáticas fueron reconstruidas en jardines de villas italianas de nobles ricos como curiosidades mecánicas sofisticadas. Pero seguían siendo curiosidades, demostraciones de principios clásicos, no aplicaciones prácticas generalizadas. Europa todavía no tenía la estructura económica que recompensaría automatización a gran escala. Las puertas automáticas modernas usan sensores electrónicos y motores eléctricos en lugar de fuego y agua. Pero el concepto es idéntico. Detección automática de condición deseada activa mecanismo que abre puertas sin contacto humano directo. Hiro inventó puertas automáticas hace 2000 años. Solo cambiamos el método de detección y actuación. Y lo más impresionante sobre los diseños de Hiro es que demuestran comprensión profunda de principios físicos. Expansión térmica de gases, transmisión de presión en fluidos, ventaja mecánica mediante poleas, transferencia de energía de forma térmica a mecánica, automatización mediante retroalimentación mecánica. Estos son conceptos fundamentales en ingeniería moderna. Se enseñan en primer año de universidad. Hiro los dominaba completamente en el año 100. No tenía ecuaciones formales como las desarrollaríamos siglos después, pero tenía entendimiento intuitivo profundo que le permitía diseñar sistemas complejos que funcionaban perfectamente. Pero incluso las puertas automáticas no eran el invento más revolucionario de Hiro, porque mientras experimentaba compresión de aire y transferencia de energía térmica, dio un paso más que lo colocó al borde de algo extraordinario. Construyó un motor impulsado por vapor. Un motor que giraba continuamente mientras el fuego ardía. Un motor que, si alguien lo hubiera tomado en serio y conectado a maquinaria práctica, podría haber iniciado la revolución industrial en el año 100 en lugar de 1760. Y esa historia te va a dejar sin palabras. La aeolípila. Pequeña esfera de bronce montada sobre eje horizontal. Dos tubos curvados sobresalen de lados opuestos como brazos. Debajo hay fuego calentando agua en caldero de bronce. El agua hierve. Vapor sube por tubos verticales hacia la esfera.
La esfera se llena de vapor. El vapor escapa a través de los tubos curvados y la esfera comienza a girar. Más rápido, hasta que está girando tan rápido que se vuelve borrosa. Es propulsión a reacción. Es motor de vapor. Es increíble que existiera en el año 100 después de Cristo. Hiro de Alejandría lo construyó, lo documentó en pneumática, lo llamó Aeolípila, nombre derivado del dios griego del viento Aeolus. Para Hiro era demostración de principios de fuerza del vapor. Mostraba que vapor podía generar movimiento rotacional continuo. Era juguete filosófico, curiosidad científica, y es posiblemente el mayor ¿qué pasaría si? De toda la historia de la tecnología. Porque Hiro estaba a un paso conceptual de la revolución industrial. Un solo paso de cambiar el curso completo de la civilización humana. Y no dio ese paso. Nadie en el mundo romano lo dio. Y durante 1700 años el potencial quedó sin realizar. El diseño específico documentado por Hiro funciona así. Comienzas con caldero de bronce lleno de agua, aproximadamente 5 litros. El caldero está sellado herméticamente, excepto por un tubo vertical de bronce que sale del centro de la tapa. El tubo tiene aproximadamente 1 metro de alto, 2 centímetros de diámetro. En la parte superior del tubo vertical hay cojinete, un lugar donde un eje puede girar libremente con mínima fricción. Los cojinetes romanos eran típicamente bronce pulido contra bronce pulido, lubricados con aceite de oliva o grasa animal. No tan eficientes como cojinetes de bolas modernos, pero funcionales para cargas ligeras. El eje que pasa a través del cojinete está conectado a una esfera hueca de bronce. La esfera tiene aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Las paredes son delgadas, quizás 2 milímetros, porque la esfera necesita ser lo más ligera posible para girar fácilmente. El eje hueco permite que vapor del tubo vertical entre a la esfera. De lados opuestos de la esfera, cerca del ecuador, sobresalen 2 tubos en forma de L. Cada tubo sale radialmente de la esfera, luego se curvan 90 grados para apuntar tangencialmente. Son como brazos doblados extendidos de la esfera. Ahora el funcionamiento. Enciendes fuego bajo el caldero. El agua comienza a hervir. El vapor generado, estando confinado en espacio cerrado, construye presión. La única salida es a través del tubo vertical hacia la esfera. El vapor fluye hacia arriba a través del tubo, a través del cojinete, hacia el interior de la esfera. La esfera se llena rápidamente con vapor a presión. El vapor necesita escape. Los únicos caminos son los 2 tubos curvados en lados opuestos. El vapor sale de los tubos curvados a alta velocidad. Y aquí entra la física crucial, tercera ley de Newton. Para cada acción hay reacción igual y opuesta. El vapor escapando de los tubos ejerce fuerza en una dirección. La esfera experimenta fuerza igual en dirección opuesta. Pero porque los tubos están curvados tangencialmente, la fuerza no empuja la esfera en línea recta. La fuerza crea torque rotacional alrededor del eje. La esfera comienza a girar. A medida que la esfera gira, los tubos curvados están continuamente apuntando en nuevas direcciones, pero siempre tangencialmente. El vapor siempre escapa en dirección que causa más rotación. Es ciclo autorreforzante. Mientras el vapor continúa fluyendo, la esfera continúa girando. Con fuego suficientemente caliente, la esfera puede alcanzar velocidades rotacionales de 1500 revoluciones por minuto. Es muy rápido. Es impresionante de ver. Es definitivamente más que juguete simple. Hiro entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Su explicación en pneumática es técnicamente precisa. Describe cómo fuerza del vapor que sale genera movimiento rotacional continuo. Describe cómo la velocidad de rotación depende de qué tan rápido está hirviendo el agua. Describe cómo posición y forma de los tubos curvados afecta eficiencia. No tenía las ecuaciones matemáticas formales de termodinámica y mecánica de fluidos que desarrollaríamos 1800 años después. Pero tenía entendimiento intuitivo profundo basado en observación cuidadosa y experimentación sistemática.
Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Hiro sabía que vapor podía realizar trabajo. Lo había demostrado con las puertas automáticas. Sabía que movimiento rotacional podía ser conectado a maquinaria mediante engranajes y correas. Lo había demostrado en otros dispositivos documentados en sus libros. Estaba a un paso conceptual de conectar su motor de vapor a molino de grano, o bomba de agua, o torno de alfarero, o cualquiera de docenas de aplicaciones prácticas donde movimiento rotacional continuo era valioso. ¿Por qué no dio ese paso? Probablemente porque no veía necesidad económica. Los molinos de agua y viento ya proporcionaban movimiento rotacional continuo de forma confiable y sin costo de combustible. Los esclavos proporcionaban trabajo cuando energía natural no estaba disponible. No había vacío económico que motor de vapor necesitara llenar. Pero imaginemos por un momento que alguien hubiera dado ese paso. Imaginemos que un comerciante emprendedor en Alejandría viera la eolípila de Hiro, reconociera su potencial y encargara versión más grande conectada a molino de grano. El comerciante podría moler grano 24 horas al día sin importar si había viento o flujo de agua. Podría ubicar su molino donde fuera conveniente, no donde hubiera río. Podría superar a competidores usando métodos tradicionales. Obtendría ganancias. Otros comerciantes notarían, copiarían la idea. Competencia impulsaría mejoras. Los ingenieros desarrollarían calderos más grandes, presión más alta, diseños más eficientes. Dentro de generación, motores de vapor mejorados estarían impulsando múltiples industrias. La manufactura textil, el procesamiento de aceite de oliva, las bombas de minas que permitirían minería más profunda. Los molinos de sierra que acelerarían construcción, los barcos propulsados por vapor que revolucionarían comercio marítimo. La revolución industrial habría comenzado en Alejandría en el siglo II en lugar de Lancashire en el siglo XVIII. Para el año 500, Roma podría haber tenido ferrocarriles. Para el año 1000, energía de vapor podría haber sido ubicua en todo el mundo mediterráneo. El progreso tecnológico se habría acelerado exponencialmente. La ciencia habría avanzado más rápido con mejor instrumentación. La medicina habría progresado con mejor equipo. La comunicación habría mejorado con transporte. Más rápido. Para el año 1500, la humanidad podría haber estado explorando el sistema solar. Para el año 2000, podríamos estar colonizando exoplanetas. Actualmente estaríamos viviendo en el equivalente tecnológico del año 3500. Es fantasía especulativa, pero no es fantasía absurda, porque la tecnología de soporte existía. Roma tenía la metalurgia para crear calderos que resistieran presión. El bronce y hierro romanos eran de excelente calidad. Los artesanos romanos podían trabajar metal con precisión impresionante. Roma tenía los cojinetes y engranajes necesarios para transmitir movimiento rotacional. El mecanismo de Anticitera, esa computadora astronómica mecánica del año 80 a.C. con más de 30 engranajes de bronce de alta precisión, prueba que los artesanos romanos podían crear mecanismos complejos. Roma tenía combustible abundante, madera, carbón vegetal. Incluso carbón mineral era conocido y usado en algunas regiones. El combustible no era limitación. Entonces, ¿qué faltaba? No era tecnología, no era conocimiento, no era materiales, era motivación económica. Y más fundamentalmente, era estructura social. Roma era sociedad esclavista. Aproximadamente 30% de la población del imperio eran esclavos. En ciudades como Roma misma, hasta 50%. Los esclavos hacían todo el trabajo manual. Agricultura, minería, manufactura, construcción, todo. ¿Para qué inventar máquinas para hacer trabajo cuando tienes humanos forzados a hacerlo gratis? No hay presión económica, no hay incentivo. Los esclavos son el recurso energético barato de Roma. Además, la estructura social romana despreciaba el trabajo manual. Los intelectuales romanos como Cicerón escribían que el trabajo físico era degradante, apropiado solo para esclavos. La filosofía y las matemáticas eran nobles. La ingeniería práctica era de estatus inferior.
Hiro era respetado como matemático y teórico, pero sus inventos mecánicos eran vistos como trucos ingeniosos, no como tecnología revolucionaria con aplicación económica seria. Eran diversiones para ricos, demostraciones pedagógicas, no negocios viables. Esta actitud cultural creaba barrera enorme para innovación técnica. Los ingenieros capaces como Hiro no eran incentivados financiera o socialmente a desarrollar aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. Y los comerciantes y empresarios que podrían haber financiado tal desarrollo no tenían motivación porque esclavos eran más baratos. Es círculo vicioso. La esclavitud elimina incentivo para automatización. La falta de automatización perpetúa dependencia en esclavitud, y el progreso tecnológico se estanca. Historiadores económicos llaman a esto trampa de esclavitud. Sociedades esclavistas tienden a ser tecnológicamente estancadas porque la esclavitud elimina presión económica para innovación ahorradora de trabajo. Egipto antiguo, Grecia, clásica, Roma, el sur estadounidense antes de la Guerra Civil. Todas experimentaron el mismo patrón. En contraste, Europa occidental durante la Revolución Industrial tenía trabajo libre costoso. Los salarios eran altos. Había incentivo enorme para reemplazar trabajadores costosos con máquinas más baratas. Esa presión económica impulsaba innovación continua. Mejor máquinas significaban mayores ganancias. Competencia era despiadada. James Watt mejoró el motor de vapor en 1769 no porque fuera genio solitario, sino porque había demanda masiva de mejor bombeo en minas de carbón. Las minas británicas estaban inundándose más profundas porque iban. Los bombeos tradicionales no podían mantener el ritmo. Quien desarrollara mejor bomba haría fortuna. Watt desarrolló mejor bomba y de hecho hizo fortuna. Roma no tenía esa dinámica. Hiro podía inventar motor de vapor perfecto y nadie invertiría en desarrollo porque esclavos eran más baratos. No había mercado. No había ganancias. No había punto. Y así, la Eolípila giró en pedestales en Alejandría, impresionando a visitantes cultos pero sin cambiar nada. Hiro murió probablemente alrededor del año 70 después de Cristo. Sus libros fueron copiados y estudiados, pero nadie construyó sobre su trabajo con motor de vapor de manera práctica. Los manuscritos sobrevivieron en Bizancio. Fueron traducidos al árabe durante la Edad de Oro Islámica. Los ingenieros musulmanes construyeron réplicas de dispositivos de Hiro, incluyendo la Eolípila, pero tampoco dieron el paso hacia aplicación práctica. Europa redescubrió Hiro en el Renacimiento. Quedaron fascinados. Construyeron réplicas. Estudiaron los principios, pero seguían siendo curiosidades, demostraciones de genio clásico, no tecnología para ser desarrollada. No fue hasta el siglo XVII que ingenieros europeos comenzaron a pensar en vapor como fuente de energía práctica. Thomas Savery patentó bomba de vapor para minas en 1698. Thomas Newcomen mejoró el diseño en 1712. James Watt lo perfeccionó en 1769. Ninguno de estos inventores había leído a Hiro. Ninguno sabía que estaban reinventando principios que Hiro había demostrado 1600 años antes. Estaban resolviendo problemas prácticos de minería usando conocimiento contemporáneo de física y materiales. Cuando finalmente se dieron cuenta de la conexión con Hiro, fue sorpresa histórica. Los eruditos victorianos en el siglo XIX escribieron extensamente sobre la ironía. Los antiguos habían tenido motor de vapor y no lo usaron. ¡Qué desperdicio! ¡Qué oportunidad perdida! Pero los eruditos modernos entienden mejor. No era desperdicio. Era lógica económica de sociedad esclavista. La tecnología por sí sola no impulsa progreso. Necesitas estructura económica apropiada. Necesitas incentivos correctos. Necesitas sociedad que valore y recompense innovación. Roma tenía genio técnico. No tenía estructura social que pudiera aprovecharlo. Y esa es la lección más importante de la Eolípila. La lección que cada sociedad moderna necesita recordar. Tener tecnología avanzada no es suficiente. Tienes que usarla.
Tienes que crear sistemas económicos y sociales que incentiven su uso y desarrollo continuo. Pero el motor de vapor de Hero no es el único ejemplo de tecnología romana avanzada ignorada. Porque mientras Hero construía dispositivos que parecían del futuro, otros ingenieros romanos en todo el imperio estaban creando algo igualmente imposible. Algo que está parado frente a nuestros ojos hoy, casi 2000 años después, desafiando cada expectativa sobre cómo materiales deberían deteriorarse con el tiempo. El Panteón, los acueductos, estructuras de hormigón que no solo sobrevivieron, sino que prosperan. Y en 2023, científicos del MIT finalmente descifraron cómo. El Panteón de Roma, construido en el año 127 después de Cristo, hace 1897 años. Su domo masivo de hormigón sigue siendo la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo casi 2 milenios después, 43 metros de diámetro, sin acero interno, sin estructura de soporte oculta, solo hormigón. Y sigue en pie como el día que fue terminado. Camina adentro, mira hacia arriba al óculo abierto en el centro del domo. La luz del sol entra creando rayo dramático que se mueve a través del interior a medida que el sol cruza el cielo. Es experiencia arquitectónica impresionante. Es también milagro de ingeniería que no deberíamos poder replicar hoy. Los acueductos romanos. Algunos construidos hace 2000 años, muchos todavía funcionan. Todavía transportan agua de montañas a ciudades. El Pont du Gard en Francia, el acueducto de Segovia en España, el acueducto de Valens en Estambul. Todos construidos hace más de 1500 años. Todos todavía en pie. Muchos todavía funcionales. Las termas romanas. Los puertos construidos con hormigón bajo agua marina. Las fundaciones de edificios antiguos excavadas por arqueólogos. Todo muestra el mismo patrón. El hormigón romano no solo sobrevive, prospera, mejora con el tiempo en lugar de deteriorarse. Compáralo con hormigón moderno. Comienza a agrietarse en décadas. Los edificios de hormigón del siglo XX ya están colapsando o requiriendo reparaciones masivas. Los puentes de hormigón necesitan mantenimiento constante. La vida útil esperada de estructura de hormigón moderna es 50 a 100 años en mejores condiciones. El hormigón romano ha durado 20 veces más. En algunos casos, 30 veces más. Sin mantenimiento, sin reparaciones. Expuesto a elementos durante milenios. Resistiendo terremotos, inundaciones, congelamiento y descongelamiento, todo lo que la naturaleza puede lanzarle. Durante siglos los ingenieros se preguntaban, ¿cómo lo hacían? Conocíamos los ingredientes básicos del hormigón romano desde hace mucho tiempo. Los romanos mismos los documentaron. Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano del siglo I a.C., escribió tratado exhaustivo sobre arquitectura, incluyendo capítulo detallado sobre mezcla de hormigón. Los ingredientes: cal apagada, ceniza volcánica llamada pozzolana, agregados de roca y agua. Los romanos mezclaban estos ingredientes en proporciones específicas. Vertían la mezcla en encofrados de madera, esperaban que se curara y obtenían hormigón extremadamente fuerte y duradero. Los ingenieros modernos probaron replicar la receta exacta de Vitruvio. Funcionaba. El hormigón resultante era fuerte, pero no era mágico, no se autorreparaba, no mejoraba con el tiempo. No duraba 2000 años sin mantenimiento. Claramente, algo más estaba sucediendo. Algo que los textos antiguos no explicaban completamente. Algo que los romanos hacían que no estábamos entendiendo. Los científicos estudiaron muestras de hormigón romano antiguo bajo microscopios. Analizaron su composición química. Identificaron minerales específicos presentes. Notaron estructuras cristalinas inusuales. Pero el mecanismo exacto de la durabilidad extraordinaria permanecía elusivo. Una observación recurrente intrigaba a los investigadores. El hormigón romano antiguo contenía pequeños trozos blancos dispersos por todo. Parecían impurezas. Los científicos los llamaban clastos de cal. Y la explicación tradicional era que eran defectos.
La teoría era que los romanos no habían mezclado su cal apagada suficientemente bien. Dejaron pedazos de cal sin reaccionar en la mezcla. Esos pedazos permanecieron como inclusiones en el hormigón curado. Eran errores, imperfecciones, evidencia de control de calidad imperfecto. Pero esta explicación nunca tuvo completo sentido. Los romanos eran ingenieros meticulosos. Sus estructuras más importantes, sus edificios más prestigiosos, sus puentes más críticos, todos contenían estos mismos clastos de cal. Si eran defectos, ¿por qué aparecían tan consistentemente? ¿Por qué los romanos no mejoraban su proceso para eliminarlos? Y además, el hormigón con estos defectos duraba siglos más que hormigón moderno perfectamente mezclado. Eso no tenía sentido, a menos que los clastos no fueran defectos en absoluto. En enero de 2023, un equipo de investigadores del MIT, Harvard y laboratorios en Italia y Suiza publicó un artículo en la revista Science Advances que finalmente resolvió el misterio. El título, Hot Mixing: Mechanistic Insights into the Durability of Ancient Roman Concrete. Y las implicaciones son revolucionarias. Los clastos de cal no eran defectos. Eran la característica central que hacía que el hormigón romano se autorreparara. Aquí está lo que descubrieron. Los romanos no usaban cal apagada como se pensaba tradicionalmente. O más precisamente, no solo usaban cal apagada. Usaban proceso, llamado mezcla en caliente, que incorporaba cal viva directamente en la mezcla. La diferencia es crucial. Cal viva es óxido de calcio, producido calentando piedra caliza hasta que el dióxido de carbono es expulsado. Es químicamente reactiva y libera calor intenso cuando entra en contacto con agua. Cal. Apagada es hidróxido de calcio, producido agregando agua controladamente a cal viva hasta que la reacción violenta está completa y el material está estabilizado. El proceso tradicional moderno usa cal apagada porque es más segura de manejar. No reacciona violentamente. Es predecible. Es fácil. Pero los romanos hacían algo diferente. Mezclaban cal viva directamente con ceniza volcánica y agua simultáneamente. Cuando hacían esto, la cal viva reaccionaba violentamente con el agua. La reacción generaba calor tremendo. Temperaturas en la mezcla podían alcanzar 200 a 300 grados Celsius localmente. Era proceso caótico, enérgico y peligroso, pero ese calor intenso hacía algo extraordinario. Creaba pequeños depósitos de cal altamente reactiva dispersos por todo el hormigón. Esos son los clastos de cal. No eran cal no mezclada. Eran cal transformada por el proceso de mezcla en caliente en material especial con propiedades únicas. Los clastos contienen estructura porosa con calcio altamente reactivo. Y aquí viene la parte brillante. Cuando el hormigón romano desarrolla microgrietas, algo que eventualmente sucede en cualquier hormigón debido a estrés, asentamiento, cambios de temperatura, las grietas permiten que agua penetre. Cuando esa agua llega a un clasto de cal, disuelve el calcio. El calcio disuelto fluye a través de la grieta llevado por el agua. Y cuando el agua se evapora o reacciona con dióxido de carbono del aire, el calcio se recristaliza como carbonato de calcio, el mineral que forma piedra caliza. El carbonato de calcio llena la grieta, la sella, la hace impermeable nuevamente. El hormigón se ha autorreparado. Es sistema autónomo de reparación que funciona completamente sin intervención humana. El daño activa la reparación automáticamente y puede continuar funcionando durante siglos mientras queden clastos de cal no disueltos en el hormigón. El equipo del MIT probó esta teoría experimentalmente. Construyeron réplicas de hormigón romano usando proceso de mezcla en caliente. Crearon grietas deliberadas en las muestras. Pasaron agua a través de las grietas y observaron lo que sucedía. En solo 2 semanas, las grietas estaban completamente selladas. Microscopios confirmaron que carbonato de calcio había crecido en las grietas, llenándolas completamente. El hormigón se había autorreparado exactamente como la teoría predecía. Esto explica por qué el Panteón sigue en pie después de casi 2000 años. ¿Por qué los acueductos funcionan después de milenios?
¿Por qué estructuras romanas sumergidas en agua marina, ambiente increíblemente corrosivo, permanecen intactas cuando hormigón moderno se desintegraría en décadas? El hormigón romano se cura activamente mientras se daña. Es sistema de retroalimentación negativa perfectamente diseñado. Daño activa reparación. Reparación previene daño mayor. El ciclo continúa indefinidamente mientras el material base esté intacto. Y hay beneficio adicional. El proceso de cristalización de carbonato de calcio en las grietas crea material más fuerte que el hormigón circundante. Las cicatrices son más fuertes que el tejido original. Con el tiempo, a medida que el hormigón desarrolla y repara microgrietas, se vuelve progresivamente más fuerte y más resistente. Es lo opuesto de hormigón moderno. Hormigón moderno debilita con el tiempo. Cada grieta es sitio de debilidad que eventualmente causará falla mayor. Hormigón romano fortalece con el tiempo. Cada grieta reparada lo hace más resiliente. ¿Cómo mides el tiempo sin relojes electrónicos? ¿Sin cuarzo? ¿Sin péndulos? Los antiguos usaban relojes de sol. Funcionan perfectamente durante el día cuando hay sol, pero de noche son inútiles. En días nublados son inútiles. Y tienen otro problema fundamental. Las horas no son constantes a través del año. Los antiguos dividían el día en 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Pero el día es más largo en verano, más corto en invierno. Entonces, una hora de verano podía durar 75 minutos modernos, mientras una hora de invierno duraba solo 45 minutos. Era sistema confuso que hacía coordinación difícil. Ctesibio de Alejandría resolvió estos problemas alrededor del año 270 a.C. Inventó el reloj de agua más preciso del mundo antiguo. Un dispositivo que medía tiempo con precisión constante sin importar la estación, el clima o si había sol. Era tan preciso que se usaba en tribunales para medir exactamente cuánto tiempo cada abogado podía hablar. El diseño básico era elegante. Un recipiente con agua que goteaba a velocidad constante hacia otro recipiente. A medida que el agua se acumulaba en el recipiente inferior, elevaba un flotador. El flotador estaba conectado a varilla vertical que movía puntero indicador. El puntero señalaba horas en esfera marcada. Simple en principio. Pero el problema con relojes de agua simples es que la velocidad de goteo cambia con la presión del agua. Un tanque lleno gotea más rápido que tanque casi vacío porque hay más presión empujando el agua. Esto hace que el tiempo se mida incorrectamente. Ctesibio resolvió esto con ingeniería brillante. Usó tanque de nivel constante. El agua fluía de tanque superior grande hacia tanque intermedio pequeño. Pero el tanque intermedio tenía rebose. Cuando el nivel de agua alcanzaba cierta altura, el exceso fluía hacia afuera y regresaba al tanque superior. Esto significaba que el nivel de agua en el tanque intermedio permanecía absolutamente constante sin importar cuánta agua quedara en el tanque superior. Y solo el agua del tanque de nivel constante goteaba hacia el mecanismo de medición. Esto garantizaba velocidad de flujo perfectamente constante. Pero eso no resuelve el problema estacional. Las horas de luz son más largas en verano. El reloj necesitaba reflejar eso. Ctesibio creó esferas intercambiables, una para cada mes. Las esferas tenían las horas marcadas a espacios diferentes para reflejar duración variable de horas estacionales. Cambias la esfera cada mes y el reloj muestra tiempo correcto para esa época del año. Los romanos construyeron relojes de agua monumentales basados en diseños de Ctesibio. Agregaron autómatas mecánicos que se movían cuando el flotador alcanzaba marcas específicas. Pájaros que cantaban cada hora, figuras que golpeaban gongs, estatuas que señalaban con dedos móviles. Era funcional y entretenimiento simultáneamente. Año 310 después de Cristo. Arles, sur de Francia, parte del Imperio Romano. Los ingenieros romanos construyen algo que no debería existir por otros 1500 años. Una fábrica, no un molino, no un taller. Una línea de producción industrial automatizada que procesa 25 toneladas de harina diariamente. 16 ruedas hidráulicas organizadas en 2 filas paralelas. 8 ruedas en cada lado, conectadas por ejes y engranajes en cascada.
El agua fluye de rueda a rueda, cada una impulsando molino diferente. Todo funciona simultáneamente. Es producción en serie 1500 años antes de Henry Ford. Arqueólogos descubrieron el sitio en 1932. Las ruinas mostraban fundaciones para múltiples estructuras alineadas metódicamente. Canales de agua cuidadosamente diseñados, cimientos de molinos. Cuando reconstruyeron el diseño completo, la verdad era impactante. No eran molinos separados, sino un solo sistema integrado. Una fábrica romana que producía suficiente harina para alimentar 80.000 personas diariamente. El canal principal desviaba agua del río hacia nivel superior. La primera rueda hidráulica capturaba el agua. La fuerza hacía girar la rueda conectada mediante engranajes a piedras de molino. El agua usada fluía hacia la siguiente rueda en cascada. 16 molinos impulsados por el mismo flujo de agua. Un molino individual molía 150 kilos diarios. 16 molinos automatizados producían 25.000 kilos al día con mínima supervisión humana. Era el mismo principio que Henry Ford usaría en 1913. No inventes nueva tecnología. Organiza el proceso para maximizar eficiencia. Los romanos industrializaron la producción de harina 1600 años antes de Ford. Museo Británico, Londres. Sala 49. Dentro de vitrina discreta hay objeto imposible. Candado romano, funcional del tamaño de chapa de botella. Menos de 4 centímetros de altura. Hecho de bronce dorado. Con mecanismo interno completo de pines y resortes. Funcional, preciso. Casi 2000 años de antigüedad. Rayos X revelan su secreto. Contiene mecanismo de pin tumbler, el mismo diseño que candados modernos, pero en escala microscópica, con tolerancias de fracciones de milímetro, hecho sin herramientas eléctricas, sin microscopios, sin medición de precisión moderna. Artesanos romanos trabajaban metal con habilidad que rivalizaba con relojeros modernos. Usaban herramientas manuales simples, pero sus manos tenían destreza desarrollada durante décadas. El candado funcionaba con llave pequeña cuyos dientes elevaban pines internos a alturas exactas. Cuando todos los pines estaban correctamente alineados, el cilindro giraba y el candado se abría. Múltiples candados miniatura romanos han sido descubiertos en Britania, Galia y Medio Oriente. Era tecnología difundida. Los romanos podían producir mecanismos de precisión microscópica regularmente. Su rango de capacidad técnica era asombroso, desde hormigón que dura milenios hasta mecanismos que caben en tu palma. Esto revela algo crucial. Los romanos no estaban limitados por herramientas primitivas. Estaban limitados solo por imaginación y motivación económica. Si querían crear algo preciso y pequeño, podían hacerlo. El candado miniatura representa tragedia más grande. Pérdida de conocimiento especializado cuando sociedades colapsan. No solo libros se queman. Habilidades que requieren décadas desaparecen cuando maestros mueren sin transferir conocimiento. Entonces surge la pregunta que definirá nuestro entendimiento de tecnología y progreso. ¿Por qué Roma ignoró su propia genialidad? Tenían máquinas expendedoras, motores de vapor, puertas automáticas, hormigón autorreparable, producción industrial, ingeniería de precisión microscópica. Tenían todo. La respuesta es incómoda pero crucial. Tener tecnología no es suficiente. Necesitas estructura económica que incentive su uso. Necesitas sociedad que valore y recompense innovación. Roma era sociedad esclavista. 30% de la población eran esclavos. En ciudades como Roma, 50%. Los esclavos hacían todo el trabajo manual. ¿Para qué inventar máquinas cuando tienes humanos forzados a trabajar gratis? No había presión económica para automatización. La estructura social romana despreciaba trabajo manual. Los intelectuales consideraban el trabajo físico degradante. Filosofía era noble. Ingeniería práctica era inferior. Hiro era respetado como matemático, pero sus inventos eran vistos como trucos, no tecnología revolucionaria. Solo en nichos específicos la tecnología tenía ventaja. Templos donde equidad ritual era crucial.
lugares con flujo tan alto que esclavos no podían mantener ritmo. Esos nichos existían pero eran limitados. Cuando el imperio colapsó en el siglo V, las consecuencias fueron catastróficas. Ciudades se encogieron, comercio colapsó, especialización artesanal desapareció, las bibliotecas fueron destruidas. Los manuscritos sobrevivieron porque monjes bizantinos los copiaron sin entender completamente lo que preservaban. Europa pasó 1000 años sin construir nada comparable. Fue retroceso tecnológico dramático. Europa en el año 1000 era tecnológicamente inferior a Roma en el año 300. El progreso no es inevitable, no es lineal. Puedes avanzar y luego retroceder. La civilización es frágil. La máquina expendedora de Hiro fue olvidada durante 1700 años. Los manuscritos sobrevivieron en Constantinopla. Cuando el Imperio bizantino cayó en 1453, eruditos huyeron a Italia llevando textos antiguos. Los humanistas del Renacimiento los tradujeron. Europa redescubrió a Hiro. En 1880, Richard Carlile en Londres reinventó la máquina expendedora sin saber sobre Hiro. Mismo principio, misma solución. En 1888, Thomas Adams instaló máquinas en estaciones de tren estadounidenses. Fueron éxito inmediato. Hoy hay 15 millones de máquinas expendedoras operando globalmente. Japón tiene 5 millones. Generan 30.000 millones de dólares anuales. Todo comenzó con Hiro, queriendo automatizar agua bendita hace 2000 años. El hormigón romano apenas estamos redescubriendo en 2023. Compañías ya experimentan con hormigón autorreparable basado en principios romanos. Imagina infraestructura que se mantiene sola, puentes que reparan sus propias grietas, edificios que duran 1000 años sin mantenimiento. Esta es la lección real de tecnología romana. No se trata de cuán avanzada es tu tecnología, se trata de si tu sociedad está preparada para usarla. Roma tenía el conocimiento. Roma tenía la capacidad. Roma no tenía la estructura económica que convertiría invenciones en tecnologías transformadoras. Y nosotros enfrentamos la misma pregunta hoy. Tenemos inteligencia artificial, energía renovable, biotecnología, computación cuántica. Tenemos herramientas que podrían resolver los mayores problemas de la humanidad. Pero, ¿las estamos usando? ¿O las estamos tratando como curiosidades? ¿Como juguetes para los ricos? La historia de tecnología romana es advertencia y esperanza simultáneamente. Advertencia de que tener tecnología no significa usarla sabiamente. Y esperanza de que incluso conocimiento perdido puede ser redescubierto cuando las condiciones son correctas. Los romanos nos dieron las herramientas. Nosotros las perdimos, las redescubrimos. Y ahora depende de nosotros hacer lo que Roma no hizo. Convertir tecnología en progreso real que beneficie a toda la humanidad. Cada vez que insertas moneda en máquina expendedora, estás usando invento de 2000 años. Cada vez que caminas bajo acueducto romano, estás viendo hormigón que se ha autorreparado durante milenios. Cada vez que usas puertas automáticas, estás experimentando principio que Hiro demostró en el año 100. Los romanos no están muertos. Viven en cada tecnología que redescubrimos. Viven en cada principio que aplicamos. Viven en cada vez que enfrentamos la misma elección que ellos enfrentaron. ¿Usaremos nuestra genialidad para transformar el mundo? ¿O la dejaremos languidecer como curiosidad? La respuesta está en nuestras manos. Los romanos nos mostraron tanto lo que es posible como lo que sucede cuando genialidad técnica choca con estructura social inadecuada. Aprendimos de sus éxitos. Ahora necesitamos aprender de sus fracasos. Porque la próxima vez que tengamos tecnología revolucionaria, la próxima vez que estemos al borde de transformación completa de civilización humana, necesitamos asegurarnos de que no la dejemos pasar. No podemos permitirnos otros 1700 años de oportunidad perdida. Los romanos inventaron el futuro. Lo documentaron meticulosamente. Y lo ignoraron completamente. Esa es su historia épica, la advertencia que nos dejaron a través de los siglos, y si somos sabios nunca la olvidaremos.
Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscríbete y mira más historias épicas en nuestro canal.